nosotros le adoremos y le busquemos. Hermanos, acompáñenme ahora orando para, para comenzar con nuestro estudio. ¿Sí? Oremos, hermanos, un momento, por favor, para comenzar. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Bendice, Señor, este tiempo y te agradecemos porque por tu amor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que estamos juntos, disfrutando de la comunión, disfrutando de la herencia que hemos recibido, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias por este grupo de tus hijos que has traído para que aprendamos tu palabra, para conocer tu palabra. El propósito de este estudio, Señor, es que tu iglesia pueda ser afirmada en la fe que hemos recibido. Saber por qué creemos lo que creemos. Señor, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia, Señor. Que sea de bendición este tiempo de estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos entonces estudiando una introducción a la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Este es un documento, la confesión es un documento histórico escrito que refleja o representa todo lo que nosotros creemos que enseña las Escrituras, ¿no? Y debido a que por su precisión teológica, por su claridad doctrinal, nosotros nos suscribimos a esta confesión, de tal manera que la utilizaremos para enseñar a la iglesia en todas las doctrinas que la Escritura enseña. Sin embargo, al ser un documento histórico, debemos entender el contexto en el cual este documento fue escrito, ¿de acuerdo? Porque no fue escrito aquí en Lima, no fue escrito en el Perú ni siquiera, y no fue escrito ni siquiera en nuestro idioma, fue escrito originalmente en inglés, ¿no? En inglés, ni siquiera el inglés de Estados Unidos, sino en el inglés de Inglaterra, y una Inglaterra antigua. Así que las primeras dos clases, primero vimos la historia de la iglesia, un panorama general de la historia de la iglesia, y hasta el día o hasta la semana anterior hicimos una defensa al confesionalismo. ¿Recuerdan qué era confesionalismo o una iglesia confesional? Es una iglesia que se suscribe a un documento histórico, una confesión de fe, ¿no? A un documento de fe. Entonces, vimos o hicimos una defensa al confesionalismo. ¿Por qué necesitamos o por qué la iglesia necesita adoptar una confesión de fe escrita para que de esa manera defienda la verdad? Y, por supuesto, entendemos que la Escritura enseña, por ejemplo, lo que Pablo dice a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, necesita creer la verdad, y por supuesto necesita proclamarla y defender la verdad. Y una confesión de fe nos ayuda a ese propósito. Nos ayuda a entender la verdad, a creer la verdad, proclamar la verdad y también, por supuesto, defender la verdad. Para eso es una gran ayuda una confesión de fe. Habíamos dicho básicamente que sin una confesión de fe no habría claridad doctrinal en la iglesia. Entre los miembros cada uno puede creer cosas porque escuchó de un pastor en YouTube en un lado y el otro escuchó en otro lado. Entonces no habría unidad doctrinal. No hablaríamos una misma cosa, como menciona la Escritura. Así que esas fueron las dos primeras clases, una historia de la iglesia en un panorama general, en segundo lugar, una defensa del confesionalismo, y la tercera clase, que de repente nos puede tomar entre 2 o 3 semanas, la tercera clase trata ahora del contexto y distintivos teológicos de la confesión de fe, el contexto histórico y los distintivos, ¿no? Y los distintivos. En este caso ya pasamos a hablar expresamente de la confesión de fe de Londres de 1689. Hermanos, yo quiero que entiendan algo. Nuestra confesión fue redactada en el año 1689. Esto quiere decir que fue después de acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. No nos suscribimos a una confesión que fue escrita en el año 1400 ni 1500, sino en el siglo XVII, en el 1689. Por lo cual, hermano, para este año las doctrinas
ya habían alcanzado una formulación más sólida. Ya las doctrinas tenían mayor claridad, ya tenían mayor madurez teológica las doctrinas que en ellas se enseñan. Así que esta confesión representa la cúspide del desarrollo doctrinal reformado, la cúspide, es decir, el punto más alto de la teología, ¿no? El punto más alto de la teología. Por lo que tenemos hoy en nuestras manos, hermanos, lo que tenemos en nuestras manos es una doctrina bien definida, es una doctrina madura, firmemente establecida, ¿sí? Ahora, para comenzar con este estudio del contexto teológico, de los distintivos teológicos, quisiera que nosotros revisemos la siguiente figura. Yo les pasé ahora mismo en el WhatsApp lo que va a aparecer en pantallas, de tal manera que si de repente no logran ver en pantalla o no logran distinguir las letras, pueden utilizar ahí sus celulares para revisar lo que se va a estar presentando. Así que quisiera que revisemos esta figura que básicamente es un círculo concéntrico, así se le llama la figura. ¿Qué dice en el círculo más grande? ¿Logran apreciar? Ortodoxia histórica. Dentro de este círculo está otro círculo que dice teología reformada. Dentro de este círculo está otro círculo que dice teología puritana. Y en el último círculo dice teología bautista, teología bautista. Entonces tenemos allí en el círculo más grande la ortodoxia histórica, luego la teología reformada, luego la teología puritana y finalmente la teología bautista. Hermanos, podemos decir que este círculo representa la historia de nuestro legado o representa nuestros distintivos teológicos. Básicamente nosotros formamos parte de la ortodoxia histórica, de la teología reformada, de la teología puritana y específicamente de la teología bautista. Ahora bien, pasemos a hablar punto por punto, aunque me voy a extender básicamente en los últimos dos círculos, pero quisiera explicar brevemente los primeros círculos. La ortodoxia histórica. En primer lugar, la ortodoxia histórica. ¿Qué es la ortodoxia histórica? ¿Qué es la ortodoxia histórica? Bueno, la ortodoxia histórica básicamente es el conjunto de las doctrinas básicas del cristianismo. Las doctrinas básicas del cristianismo y que fueron proclamadas, fueron defendidas, escuchen bien, en los primeros siglos de la iglesia. Los primeros siglos de la iglesia, eso es la ortodoxia histórica, el conjunto de doctrinas básicas del cristianismo que fueron proclamadas y defendidas en los primeros siglos de la iglesia. Pero, ¿cuáles fueron algunas de estas doctrinas de la ortodoxia histórica o de la iglesia temprana? ¿Cuáles fueron estas doctrinas? Bueno, las principales serían, en primer lugar, la resurrección de Cristo y su obra de redención. Eso es una doctrina de la ortodoxia histórica. También tenemos allí la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. También otra doctrina se encuentra allí, la divinidad y la humanidad de Cristo. Estas son las dos naturalezas de Cristo. En teología nosotros llamamos a ello la unión hipostática. La unión hipostática. Esta doctrina enseña que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Finalmente también podemos entender que una doctrina, o al menos algo que salió de la ortodoxia histórica, es el canon o el reconocimiento del canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon de las Escrituras? Bueno, canon viene de regla, lo cual implica cuáles son los libros sagrados. ¿Cuáles son los libros sagrados de las Escrituras? ¿No? Los libros sagrados de las Escrituras. Así que estas doctrinas fueron defendidas a través de la manifestación de credos. Recuerden, estas doctrinas que hemos citado fueron defendidas a través de credos en concilios ecuménicos, concilios que tuvieron lugar
en los primeros siglos, donde muchos pastores, obispos en ese tiempo, se reunieron para definir la doctrina frente a las herejías que se habían levantado en la época. Eso vimos brevemente en la primera clase. Entonces quisiera que veamos o citemos algunos credos, algunos credos o algunos concilios que tuvieron lugar y que forman parte de la ortodoxia histórica. El primero de todos se encuentra el credo de los apóstoles. Eso es un credo de la ortodoxia, credo de los apóstoles. Bueno, esto es solamente un resumen apostólico de la fe cristiana. Aquí ya trata de la obra de Cristo y la esperanza de la resurrección, el credo de los apóstoles. Otro credo importante de la ortodoxia es el credo de Nicea, en el año 325, el credo de Nicea. Esto fue escrito o redactado contra Arrio, alguien que negaba la divinidad de Cristo. Así que el credo de Nicea afirmó la igualdad del Hijo con el Padre, es decir, comparten tanto el Padre como el Hijo la misma esencia divina. El Hijo es Dios, así que este credo refleja esa verdad que también nosotros creemos. Luego, otro credo importante de la ortodoxia es el credo de Constantinopla en el año 381. Este credo fue hecho contra los arrianos también y contra los neumatómacos. Este era un grupo que enseñaba que el Espíritu Santo no era Dios. El Espíritu Santo no es Dios, sino es una criatura. Hablaban del Espíritu Santo de esa manera. De tal manera que en el credo de Constantinopla se reafirma la divinidad del Espíritu Santo. Ya no solamente se afirma la divinidad del Hijo, sino que ahora se afirma claramente, con mayor claridad, valga la redundancia, la divinidad del Espíritu Santo, en el credo de Constantinopla, la divinidad del Espíritu Santo. De esta manera se completa la doctrina de la Trinidad, ¿no? La doctrina de la Trinidad. Otro concilio importante que tiene lugar en la ortodoxia histórica es el concilio de Éfeso, en el año 431. Este concilio fue celebrado contra Nestorio, alguien que decía que María no puede ser llamada Madre de Dios. Nosotros creemos que María es Madre de Dios, según nosotros entendemos. Pero, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios? Algunos decían que no puede ser Madre de Dios porque Dios es infinito, no tiene principio. Pero nosotros entendemos que Cristo es una sola persona, aunque con dos naturalezas, de tal manera que Cristo es Dios. Y estrictamente podemos decir que María es Madre de Dios por ser Madre de Cristo, pero no a la manera que algunos sostenían, como si María fuera más que Dios, ¿no es cierto? Llegará el momento en que vamos a tratar ello. Pero en el concilio de Éfeso se reafirma que Cristo es una sola persona divina. Por lo tanto, no podemos separar sus naturalezas. Es una sola persona, y cuando hablemos de Cristo, debemos hablar de una persona, no según su naturaleza. Esa es la tesis, básicamente, del concilio. Cristo es una sola persona divina, no son dos personas, es una persona, y María es llamada Madre de Dios por haber dado a luz al Verbo encarnado, por haber dado a luz a Cristo. El credo de Atanasio es otro de los credos importantes de la ortodoxia. Este credo reafirma con mayor precisión la Trinidad y la doble naturaleza de Cristo, se reafirma. Y finalmente, otro de los concilios celebrados dentro de la ortodoxia que nosotros nos sujetamos es el concilio de Calcedonia en el año 451. Este concilio definió que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, pero que no se confunden, que no se dividen, que no se mezclan, ¿no? Porque algunos sí aceptaban las dos naturalezas, pero trataban de entender cómo es que funcionan estas dos naturalezas. Entonces algunos decían que la divinidad en algunos momentos sustrae la humanidad y así sucesivamente. Pero en este concilio se dice que son dos naturalezas, pero que no se confunden, no se mezclan, no se dividen. Así que su énfasis fue clarificar la doble naturaleza de Cristo.
Hermanos, estos credos corresponden ¿a qué? A la ortodoxia histórica, muy bien, a la ortodoxia histórica. En conclusión, hermanos, cuando afirmamos que nuestra confesión de fe es ortodoxa, eso significa que permanecemos firmes en las verdades fundamentales del cristianismo histórico, hablando de los primeros siglos. Nosotros estamos de acuerdo con los credos y concilios de los primeros siglos de la Iglesia. Hermanos, nuestra confesión no inventa nuevas doctrinas, sino más bien hereda doctrinas, de tal manera que las afirma y defiende. Esto es entonces el primer punto, el primer círculo general, la ortodoxia histórica. ¿Recuerdan cuál era el segundo círculo? ¿Se acuerdan? Es la teología reformada, la teología reformada. Así que en segundo lugar tenemos allí dentro de la ortodoxia histórica la teología reformada o la tradición reformada. La tradición reformada o la teología reformada, hermanos, surge en contraste de la Iglesia romana o del romanismo. Hermanos, la reforma no fue un rechazo a la fe antigua, no fue un rechazo a los credos de los primeros siglos de la Iglesia, sino que más bien la reforma fue un llamado a volver a los fundamentos bíblicos. La reforma fue un llamado a volver a los fundamentos bíblicos debido a que la Iglesia romana se había desviado completamente de las Escrituras. Aunque la Iglesia de Roma también afirma conservar la fe de los primeros siglos y comparte las verdades esenciales del cristianismo, nosotros con la Iglesia romana estamos de acuerdo con las doctrinas de estos primeros siglos, como la obra de Cristo, la resurrección, la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, etc. Podemos estar de acuerdo con los romanos respecto a estas doctrinas principales del cristianismo, pero la gran diferencia entre nosotros y la Iglesia romana se encuentra en la autoridad que nosotros reconocemos. Para ellos colocan la tradición y los concilios y credos, pero no solo de los primeros siglos, sino también concilios que se celebraron después de estos concilios, en el siglo VIII, en el siglo IX, en la Edad Media también. Luego vamos a ver unas palabras de Martín Lutero que nos puede ayudar a entender mejor esto que estoy diciendo. Pero ellos asumen toda esa tradición, lo que dijo el Papa tal en tal año, etcétera, como a la altura de las Escrituras. De tal manera que la diferencia de la Iglesia romana con la teología reformada o la tradición reformada se encuentra en la autoridad. Para nosotros la única autoridad infalible y segura son las Escrituras. Para ellos es la Escritura, por un lado, aunque la niegan, finalmente al colocar la tradición a la altura de las Escrituras. Por ello sus prácticas, por ello creen lo que creen, porque no solamente se someten a la Biblia, sino que se someten a los concilios y credos que tuvieron lugar en la Edad Media también. Así que esa es la gran diferencia, Los reformados, podemos llamarnos reformados en ese sentido, los reformados valoramos los credos y concilios antiguos de los primeros siglos, como los ejemplos que acabamos de ver, parte de la ortodoxia histórica. Nosotros los consideramos o los valoramos como testimonios fieles de la verdad. Es un testimonio fiel de la verdad estos credos y estos concilios. Hermanos, pero nosotros sostenemos que solo la Escritura tiene autoridad suprema e infalible sobre toda enseñanza y sobre toda práctica de la Iglesia. Fíjense, no solamente la enseñanza o la doctrina, sino la práctica, cómo vivimos como Iglesia. Así que al reemplazar esta autoridad por la tradición y el magisterio humano, la Iglesia de Roma se apartó del principio apostólico. Cuando la Iglesia de Roma se aparta de los principios apostólicos, de las Escrituras, dejó que el Evangelio se pervirtiera, de tal manera que no se conservó la pureza del Evangelio. Por eso, hermanos,
La Reforma buscó restaurar la centralidad de la palabra de Dios. La Reforma buscó reformar en ese sentido o volver a las fuentes principales de la cristiandad, que nosotros creemos que son las Escrituras, ¿no? Queríamos devolver a la iglesia su fundamento original. Los reformadores querían devolver a la iglesia su fundamento original en la verdad revelada por Dios. Por eso, hermanos, por esta razón, cuando nosotros nos referimos a quienes comúnmente se llaman católicos, es más apropiado llamarlos la Iglesia de Roma o los romanistas, porque los reformadores, hermanos, los reformadores en ese tiempo no creyeron estar fundando una nueva iglesia. Ellos no creyeron, dejamos de ser católicos. No, ellos se creyeron la verdadera iglesia católica. Ellos se creyeron la verdadera iglesia católica y que la iglesia de Roma se había apartado verdaderamente del catolicismo. La iglesia de Roma, con sus prácticas, con sus enseñanzas, no basados en la autoridad de la Escritura, sino también en la autoridad de las tradiciones, en lo que dijo el Papa tal, etc., se apartaron de los principios apostólicos, de tal manera que la iglesia de Roma dejó de ser católica, o que hoy se llamen católicos y nosotros le llamemos católicos. Pero ellos se apartaron de la verdadera fe católica. Católica significa universal, la enseñanza universal del cristianismo. Ellos se apartaron. En ese sentido, hermanos, los reformadores se consideraron los auténticos católicos, los verdaderos católicos, porque ellos aseguraban y confiaban en la fe universal, en la fe apostólica original, según las Escrituras. Según las Escrituras. Recuerden, los reformadores valoraron los credos y concilios, pero los subordinaron a la palabra de Dios. Si estos concilios y estos credos estaban conforme a la verdad divina, pueden ser aceptados y utilizados. Es lo mismo que estamos haciendo con la confesión de fe. La confesión de fe no está a la altura de la Escritura. Es un documento que se adhiere a la Escritura, por ello mismo nosotros la sujetamos. Por ejemplo, quisiera que escuchen algunas palabras de Juan Calvino que dijo en una carta a un cardenal. Él le dijo lo siguiente respecto a esto que estamos comentando. Calvino dijo: nosotros, Señor, porque este cardenal había acusado a los reformadores de ser sectarios o algo parecido, y él le responde de la siguiente manera, dice Calvino: nosotros, Señor, no hemos abandonado la Iglesia católica, sino que más bien hemos salido de los que falsamente se glorían de ser sus pastores, cuando en realidad han arruinado su doctrina. Y dice finalmente: la Iglesia católica, tal como fue fundada por Cristo y los apóstoles, permanece entre nosotros. Permanece entre nosotros. La Iglesia católica, tal como fue fundada por Cristo y los apóstoles, permanece entre nosotros. ¿Ven? Por ello los reformadores, como la Iglesia romana intenta decirnos, los reformadores se han desviado de la fe apostólica del catolicismo. No, los reformadores en este tiempo dijeron: nosotros no nos apartamos de la fe católica, nosotros somos los verdaderos católicos. La Iglesia romana se apartó del catolicismo, de la fe universal del cristianismo. Pero obviamente con el tiempo ellos se ganaron ese título de catolicismo por tener o estar al mando de reyes y etcétera, que promovían sus doctrinas. Martín Bucero, un reformador, también afirmó lo siguiente. Él dijo esto: dice, no somos cismáticos, es decir, no somos divisores, somos católicos verdaderos, porque mantenemos la fe universal de todos los tiempos y de todos los pueblos conforme a la palabra de Dios. ¿Ven? Martín Bucero decía: no somos divisores, nosotros somos los católicos verdaderos. Así que el propósito de estos estudios es restaurar este catolicismo que lamentablemente la tradición o la cultura, nos ha desheredado. Pero hermanos, nosotros somos los verdaderos católicos. ¿Por qué? Porque nos sometemos a los principios básicos del cristianismo, fundados por los apóstoles. Eso es catolicismo. Eso es catolicismo. Ahora bien, el inicio de la Reforma Protestante. Cuando nosotros nos referimos a la Reforma Protestante, debemos colocarnos en el evento inicial donde Martín Lutero
un monje agustiniano. Recordemos que Martín Lutero no fue alguien ajeno al catolicismo, él era católico y él formaba parte de la iglesia romana. No era alguien del pueblo que comenzó a estudiar a solas, no, él formaba parte de la iglesia romana, un monje agustiniano. Martín Lutero clavó las 95 tesis el 31 de octubre de 1517, de tal fecha y está próxima a cumplirse. El 31 de octubre, en algún momento comenzaremos a celebrarla el día de la Reforma, 31 de octubre. En el año 1517, estas 95 tesis fueron clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero ¿por qué se le llamó reforma? ¿Por qué se le llamó reforma? Bueno, básicamente se le llamó reforma porque el propósito inicial no fue crear una nueva iglesia, no fue crear una nueva religión, no buscaron dividir la iglesia, sino reformarla, es decir, corregir abusos, corregir prácticas corruptas, corregir enseñanzas fuera de las escrituras, volver a las fuentes originales, que ellos entendieron que eran las escrituras. Ellos entendieron que las escrituras. Así que, según Lutero, según Calvino, otros reformadores, la iglesia romana se habían desviado de la Biblia, se habían desviado de la fe cristiana original. Los reformadores intentaron volverla a su lugar, restaurar la fe verdaderamente católica, verdaderamente católica. Por ello se le llamó reforma, por volver a las fuentes. Y se le llamó protestante porque la forma de expresión de las tesis de Lutero y luego de los otros reformadores fue en sentido de protesta contra la iglesia de Roma, que estaba abusando de su poder contra el pueblo. Fue en modo de protesta, por ello se le llamó finalmente reforma protestante. Ahora bien, cuando pensamos en la teología reformada, recuerden que teología tiene que ver con doctrina. Cuando pensamos en la teología reformada, pensamos en las doctrinas que se enfatizaron y se defendieron en contra de la iglesia romana. Hermanos, cuando hablamos de teología reformada no estamos hablando de nuevas doctrinas de la época. No, fueron doctrinas que se enfatizaron, que se reconocieron, que se proclamaron con mayor claridad porque estaban sustentadas en las escrituras. La reforma protestante no se dio lugar porque Martín Lutero estaba pensando en modo de éxtasis. La reforma protestante se dio porque Martín Lutero estudió las escrituras. Estudió las escrituras y se dio cuenta de la verdad de ella. Ahora bien, recordemos que Martín Lutero no fue el único reformador. Es el más conocido, por supuesto, porque fue quien inició, bajo la providencia de Dios, la reforma protestante con sus 95 tesis, ¿no? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios utilizó a Martín Lutero con este documento para que la reforma se expandiera. Pero Martín Lutero no fue el único reformador. No fue el único. Ni siquiera fue el que más iluminación tuvo. ¿Por qué? Por eso tenemos que tener cuidado cuando leamos a Martín Lutero y otros reformadores según su época, porque aún Martín Lutero defendía el papado y cosas así, aunque era reformador. Entonces, Martín Lutero ni siquiera fue aquel que tuvo la mayor iluminación de todos los reformadores, ¿no? Así que la teología reformada no se mantiene en las enseñanzas de Martín Lutero. No la heredamos directa, no somos luteranos en ese sentido. Nosotros creemos en la teología reformada porque Martín Lutero, junto con otros hombres que vamos a mencionar enseguida, fueron utilizados por Dios para sostener la claridad doctrinal de la reforma que nosotros heredamos. Así que la teología reformada va más allá de las enseñanzas de Lutero. ¿Quiénes son los principales reformadores? Bueno, los principales reformadores son reconocidos principalmente tres. Se encuentra, por supuesto, Martín Lutero en Alemania. Luego se encuentra Ulrico Zwinglio, un nombre medio raro, ¿no es cierto? Pero sí se llamó Ulrico Zwinglio. Esto fue en Suiza. Y finalmente se encuentra el reformador Juan Calvino, aquel en Ginebra, en Suiza también, en Ginebra. Él es muy
reconocido por nosotros debido a que él sistematizó la teología reformada. Recuerden, sistematizar tiene que ver con tematizar las doctrinas, ordenar las doctrinas. El primero que lo hizo fue Juan Calvino. Pero aparte de ellos, hay muchos otros reformadores de la época, como Martín Bucero, que lo cité hace un momento, Martín Bucero. Otro fue Felipe Melanchthon, John Knox, etc. Pero hablemos directamente. ¿Cuáles fueron las doctrinas que más sobresalieron en la época de la Reforma? ¿Cuáles fueron las doctrinas que más sobresalieron en la época de la Reforma? Bueno, la primera y la gran doctrina importante que fue resaltada fue la autoridad de las Escrituras por encima de la tradición. La autoridad de las Escrituras por encima de la tradición. Cuando nosotros nos referimos a la tradición, estamos refiriéndonos a los credos y concilios ecuménicos de la Iglesia hasta el día de la Reforma, ¿no? Esa es la tradición. Esto no significaba, como mencionamos hace un momento, esto no significaba que los reformadores desechaban la tradición por completo, no, sino más bien reconocían que toda la tradición debía estar siempre sujeta a la palabra de Dios y que según esta realidad de que esté de acuerdo a las Escrituras, podían ser utilizadas, podían ser reconocidas como parte de nuestra herencia. Por esa razón es que nosotros no nos sujetamos a concilios que se dieron lugar en la Edad Media, porque allí ya se empezó a creer en el purgatorio, ahí ya se empezó a considerar al Papa como el vicario de Cristo, etc. Por eso no nos sometemos a esos concilios, porque ya hablaban de estas cosas, ¿no? Pero la ortodoxia histórica tiene que ver con los primeros siglos a los cuales nosotros sí nos sometemos. Así que la primera doctrina fue la autoridad de las Escrituras, que luego fue conocida como la sola Escritura. La sola Escritura. Un ejemplo de esto se encuentra en el propio testimonio de Martín Lutero acerca de las Escrituras. Cuando las 95 tesis de Lutero comenzaron a difundirse en toda Alemania y en el resto de Europa, su enseñanza provocó un amplio debate en todas las iglesias o en todos los lugares allí de la Iglesia de Roma. Por lo tanto, la oposición de las autoridades de Roma comenzaron a ser mejor visibles, ¿no? Visiblemente. Pero tras varios años de controversias y llamados a retractarse, el emperador V en el año 1521 convocó a Lutero a lo que nosotros conocemos como la Dieta de Worms. Dieta no es la palabra que nosotros entendemos como dieta hoy por hoy. Para ese tiempo una dieta era una asamblea imperial del imperio, una asamblea imperial. Por eso se le llamó la Dieta de Worms, la Dieta de Worms. Una asamblea. En esta asamblea, Lutero fue convocado, pero Lutero pensó que lo habían convocado para defender públicamente sus ideas. El propósito de Lutero con las tesis no era crear o dividir a la iglesia, sino debatir con otros teólogos acerca de lo que él había escrito. Ese era su punto, debatir el tema, que las ideas se debatan, ¿no? Que se lleve al público estas ideas. Y él pensó entonces que él estaba siendo convocado a esta dieta para que se debata lo que él había escrito. Pero para sorpresa de él, en realidad él fue citado con el propósito de que se retractara de sus escritos. Retráctate, Lutero, de lo que has escrito. No le dieron lugar a defender lo que había creído, no dieron lugar a debatir las ideas que él había creído, lo llamaron solamente para que se retractara, nada más y nada más. En este momento, cuando le dijeron eso, Lutero, según lo que se cuenta, según la historia, Lutero pidió una noche para orar y reflexionar, porque él sabía lo que implicaba no retractarse. No solamente la iglesia de Roma lo iba a excomulgar de la iglesia, sino que muy probablemente lo iban a hacer un mártir, lo iban a matar. Así que no fue sencillo para Lutero. No fue sencillo para Lutero decir en ese momento, no me retracto. Él pidió una noche. Él pidió una noche para orar y reflexionar. Pasó esa noche, reflexionó y al día siguiente él pronunció estas palabras que
que ya pasan a la historia. Estas son las palabras de Lutero ante la dieta de Worms, ante el rey y todos los cardenales. Él dijo lo siguiente: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios solamente, pues está claro, dice, que a menudo estos concilios han errado y se han contradicho entre sí, estoy sujeto a los textos de las Escrituras que he citado. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de Lutero. No quiero ni puedo retractarme. No puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Hermanos, esta es la doctrina de la sola Escritura. Esta es la doctrina de la sola Escritura. Nosotros no confiamos ni en el Papa ni en los concilios solamente. Nosotros, nuestra mente, nuestra conciencia debe estar sujeta a la palabra de Dios. Debe estar cautivada de la palabra de Dios. Así que, bueno, la historia cuenta que Martín Lutero luego fue exiliado y luego un príncipe lo acogió y finalmente no lo mataron, pero estaba siendo perseguido Lutero. Pero esta es la sola Escritura, esta es la autoridad de la Escritura que los reformadores defendieron. La Escritura está por encima de la tradición, por encima de los credos, por encima de los concilios. No están a la altura. Y los credos y concilios tienen su valor a medida que estén sujetos a la palabra de Dios. Y la otra doctrina que se buscó recuperar por los reformadores fue la salvación por gracia. La salvación por gracia y solo por la fe, con el fin de que Dios sea el único que se lleve la gloria. Esto comenzó cuando Lutero ya empezaba a protestar contra las indulgencias. Recuerden, la iglesia romana, para construir un castillo o algo parecido, la iglesia romana comenzó a vender indulgencias. Le ofrecía a un pueblo que era pobre, además, dinero, les pedía dinero con el fin de que su ser querido que estaba en el purgatorio salga del purgatorio. Y para que tu ser querido salga del purgatorio tú tienes que pagar. Bueno, esto atacaba claramente con la salvación solamente por gracia, con la salvación solamente mediante la fe, y por supuesto negaban la suficiencia de Cristo. Así que otras de las doctrinas que se defendieron fue precisamente ello. Y así se formula lo que luego fueron conocidas como las 5 solas de la Reforma protestante. Las 5 solas de la Reforma protestante. Allí podrán ver en pantalla. Las 5 solas de la Reforma que nosotros creemos son las siguientes. En primer lugar se encuentra la sola escritura o la sola escritura. Si bien es cierto, ahí ven que fueron escritas o entendidas en latín. Este es el idioma latín, porque bueno, era el idioma de la época, o el idioma teológico de la época, ¿no? Por eso nosotros las conocemos. Parte de nuestra herencia, parte de nuestro legado es que fue escrito en latín o entendido en latín, el debate teológico. En primer lugar, la primera sola es entonces la sola escritura, enfatizada por Lutero contra la autoridad papal. En segundo lugar está la sola fide o la sola fe, solamente mediante la fe. La salvación es por la fe sola, la salvación es por la fe sola. Luego, en tercer lugar, está la sola gratia o la sola gracia, ¿no? Que es básicamente que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es por gracia, no es por obras. Luego está, en cuarto lugar, solus Christus o solo Cristo. Básicamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente por Cristo somos salvos. Y finalmente, la quinta sola es soli Deo gloria. Básicamente toda la salvación y la vida del hombre debe ser para la gloria de Dios. La salvación es para la gloria de Dios. Así que estas 5 solas es una herencia reformada, es una herencia de la Reforma que nosotros heredamos. Nosotros creemos en ello, hermanos. Nosotros creemos en las 5 solas
de la Reforma. Ahora bien, esto por un lado. Por otro lado, dentro de la teología reformada, además de las 5 solas de la Reforma, tenemos que también considerar lo que sucedió en el Sínodo de Dort. En el Sínodo de Dort, que luego las enseñanzas fueron conocidas como los cánones de Dort. Esto fue en el año 1618 y 1619. Hablamos brevemente en la primera clase acerca de esto. ¿Qué había surgido? ¿Qué había pasado? Bueno, los remonstrantes, ellos eran un grupo que eran seguidores de Jacobo Arminio. Acuérdense más que nada del apellido, Arminio, porque de ahí sale el movimiento arminiano, y que luego los bautistas particulares en el siglo XVII son reconocidos precisamente por ir en contra del arminianismo. Pero bueno, los remonstrantes eran seguidores ¿de quién? De Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un teólogo holandés. Él cuestionó ciertos puntos de las doctrinas de Calvino. Calvino ya había escrito su obra magna de las instituciones de la religión cristiana. Y Arminio comenzó a cuestionar algunas enseñanzas de Calvino. Pero las enseñanzas de Arminio tenían que ver con cuestionar que la salvación también puede ser lugar o puede ser posible por la respuesta libre del ser humano. Él creía en el libre albedrío, es decir, que en el hombre en sí mismo puede ser salvo, puede confiar en Cristo para su salvación. Y él tenía idea de una gracia de Dios en el hombre, pero básicamente su queja o su cuestión a las enseñanzas de Calvino es que Calvino enfatizaba la soberanía de Dios. Dios es quien salva soberanamente, sin ninguna obra humana, sin ningún ejercicio humano. Entonces, Arminio comenzó a cuestionar estos puntos. Pero tras su muerte, en el año 1610, sus seguidores compilaron un documento llamado Remonstrancia. De ahí su nombre, Remonstrantes, porque el documento que ellos habían escrito se llamó Remonstrancia. Remonstrancia tenía que ver con protesta, algo parecido. Tiene que ver con protesta. Y bueno, fue presentada al gobierno de los Países Bajos. Y en este documento expresaron su desacuerdo con ciertos puntos de la teología calvinista. Así que sus 5 enseñanzas fueron las siguientes, conocidas luego como los 5 puntos del arminianismo. Los 5 puntos del arminianismo fueron los siguientes. En primer lugar, la elección condicional. La elección condicional. Básicamente, que Dios elige condicionalmente. En términos de ellos, Dios elige para salvación a quienes Él prevé que creerán en Cristo por su propia fe. Es decir, que Dios te eligió a ti porque como Él conoce todas las cosas, Él vio en algún momento que tú ibas a creer. Y como Él vio, porque Él conoce todas las cosas, como ellos dicen, como Él vio que tú ibas a creer, entonces Él te escogió por eso, porque tú creíste en algún lugar de la historia. Entonces es una elección condicional. Su elección, ¿cuál es la condición de la elección? Que tú creas. Por eso Él te elige. En segundo lugar, el otro punto del arminianismo es la expiación universal. La expiación universal. Básicamente esto es creer que Cristo murió por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Será así? No, hermanos. Nosotros creemos, como luego estará dentro de nuestros 5 puntos del calvinismo, nosotros creemos que Cristo murió solamente por su pueblo. Solamente por su pueblo, no por todos los hombres. Pero ellos, los arminianos, creen que Cristo murió por todos los hombres, ¿no? Pero solo los creyentes reciben el beneficio de la salvación. En tercer lugar, se encuentra la depravación parcial. La depravación parcial. Esto quiere decir que el ser humano sí está afectado por el pecado, pero todavía puede responder al llamado de Dios con la ayuda de la gracia. Nosotros no creemos en esto. Ellos dicen que sí, el pecado ha afectado al hombre, pero todavía puede responder al llamado de Dios. Hay algo todavía en el hombre que puede responder al llamado de Dios y ser salvo. En cuarto lugar está la gracia
resistible, gracia resistible. Esto quiere decir que la gracia de Dios actúa en todos los hombres, pero puede ser rechazada por la voluntad del hombre. Puede ser rechazada, puede ser resistida por la voluntad del hombre. Y finalmente está la posible pérdida de la salvación. Es el quinto punto del arminianismo. La salvación se puede perder. La salvación se puede perder. Los creyentes pueden caer de la gracia y perder la salvación si se apartan de la fe. Estas enseñanzas, hermanos, fueron debatidas en el sínodo de Dort, en Dordrecht se llamó la ciudad exactamente. Estas enseñanzas fueron debatidas allí y el sínodo rechazó estos 5 puntos. Rechazaron estos 5 puntos. Por lo tanto, los reformadores respondieron con lo que se conoce como los cánones de Dort, que luego fueron conocidos o fueron formulados como los 5 puntos del calvinismo, o como nosotros también lo podemos llamar, las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Nosotros los incluimos dentro de la teología reformada, porque aunque no fue escrito por Calvino, porque los 5 puntos del calvinismo, aunque lleva el apellido de Calvino, no fue escrito por Calvino, sino por la teología, por los seguidores, o podemos llamarlo por los reformadores que se adhirieron a la teología de Calvino, fueron escritos por ellos. ¿Cuáles son los 5 puntos del calvinismo o cuáles son las doctrinas de la gracia? Recuerden que estas doctrinas, estos 5 puntos, son en respuesta de los 5 puntos del arminianismo. Por ello también son 5. La primera doctrina es la depravación total. La depravación total. Nosotros creemos que el ser humano, hermanos, está completamente corrompido por el pecado y no puede buscar a Dios por sí mismo. Los arminianos creían en una depravación parcial. Nosotros creemos en una depravación total. El hombre está incapacitado, inhabilitado para buscar a Dios. Eso es depravación total, nosotros creemos ello. En segundo lugar está la elección incondicional. ¿Recuerdan cuál era el punto arminiano? Elección condicional. Tú tenías que creer para que Él te escoja. Nosotros creemos en la elección incondicional. Hermanos, Dios elige soberanamente a quienes salvará, no por méritos, sino por gracia. Él nos escogió por gracia. Él no vio que tú ibas a creer. Tú creíste porque Él te eligió. Tú creíste porque Él te eligió. No es al revés. No es que tú primero creíste y luego Él te elige. No, primero Él te elige y luego tú crees. Por eso es elección incondicional. No hay ninguna condición para que Él te haya escogido. Es por su pura voluntad, hermanos. Él nos salvó por su pura voluntad. No dependió de nosotros, no dependió de nuestra fe. El tercer punto importante del calvinismo es la expiación limitada. La expiación limitada. Cuando hablamos de expiación limitada, algunos prefieren llamarlo redención particular. Pero esta doctrina básicamente enseña que Cristo murió solamente por su pueblo. No murió por todos los hombres. Él murió solamente por su pueblo. Murió eficazmente por los elegidos, aquellos que eligió soberanamente, asegurando entonces así la salvación. Y este punto, hermanos, es importante porque en el siglo XVII, los bautistas ingleses que creían, ¿no?, en esta doctrina de la expiación limitada, fueron llamados bautistas particulares. ¿Por qué se le llamó bautistas particulares? Porque creyeron en la redención particular, creyeron en que Cristo murió solamente por su pueblo. Y este término particular surgió en contraposición de los bautistas generales. Los bautistas generales eran un grupo bautista que también bautizaban creyentes, pero eran arminianos, porque creían que Cristo murió por todos los hombres. Por ello se le llamó bautistas generales. Nosotros heredamos de los bautistas, específicamente los bautistas particulares, por la herencia reformada de la teología reformada de la expiación limitada. Cristo murió solamente por su pueblo, por su pueblo. En cuarto lugar, el otro punto del calvinismo es la gracia irresistible.
la gracia irresistible. Hermano, cuando Dios te llama eficazmente, su gracia vence toda resistencia. Y el pecador responde en fe. La gracia destruye nuestro pecado, la gracia destruye nuestra incapacidad para ir a Dios. Por eso aquel a quien Dios quiere salvar, lo salva, hermano. Lo salva. El hombre no puede resistirse a este llamado. No puede resistirse. La obra del Espíritu Santo es eficaz. Así que por ello decimos gracia irresistible. No se puede resistir ningún hombre cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de éste. Y finalmente, nosotros creemos en la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Esto quiere decir que básicamente que ningún creyente puede perder su salvación. Ningún creyente puede perder su salvación. Los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin. Los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin, guardados por el poder de Dios. Así que estos son los 5 puntos del calvinismo, o las doctrinas de la gracia, como preferimos llamarlos, porque cuando decimos calvinismo, algunos hacen caricatura de eso y nos llaman seguidores de hombres, seguidores de Calvino. No, nosotros, si nos llamamos calvinistas en algo, es porque creemos en estos 5 puntos, que históricamente fueron conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Pero podemos llamarlo también doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia. En conclusión, hermanos, afirmamos que nuestra confesión se encuentra dentro de la tradición reformada porque comparte convicciones fundamentales o comparte doctrinas fundamentales como las 5 solas de la Reforma y también los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. A través de ellas nosotros expresamos nuestra fe en la soberanía de Dios, la centralidad de la palabra de Dios o la suficiencia de la palabra de Dios y la centralidad de Cristo. Hermanos, esta es la teología reformada que nosotros hemos heredado. Entonces hemos visto en primer lugar la ortodoxia histórica, que tiene que ver con las doctrinas enseñadas, defendidas en los primeros siglos de la Iglesia mediante concilios y credos. Y tenemos ahora la teología reformada, que básicamente la resumimos en las 5 solas de la Reforma y las doctrinas de la gracia. Nuestra confesión hereda la ortodoxia histórica y la teología reformada. La próxima semana vamos a hablar de la teología puritana y finalmente la teología bautista. Así que vamos a orar, hermanos, un momento para terminar con este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque creemos que tu Espíritu Santo ha estado trabajando todos estos siglos y porque la Iglesia va a prevalecer, Señor, y las puertas del Hades no podrán contra ella. Por eso es que por tu misericordia tenemos este legado de doctrinas. Señor, no somos una secta, no somos un grupo aparte, formamos parte de la historia de tu Iglesia, que tú has preservado a lo largo de los siglos. Y queremos heredar estas doctrinas, Señor, con humildad. Queremos heredarlas con firmeza también, porque lo que creemos no es algo nuevo, es algo escrito por tu palabra y defendido por todos estos años por tu Iglesia. Muchos han muerto por defender estas doctrinas. Hay muchos mártires que han defendido estas doctrinas. Y permítenos valorar, Señor, aquellas obras que tú has permitido que en tu iglesia existan, para que nosotros estemos bien fundamentados en tu palabra y cumplir nuestro propósito de ser columna y baluarte de la verdad. Gracias, amado Dios, por este tiempo y bendice el culto que vamos a tener en tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nos preparamos para nuestro culto.